Hermanos, primero le vamos a dar una lectura rápida a estos versículos para después ir a profundizar este pequeño estudio. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y éstos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Hermanos, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Antes de comenzar, quiero, como ya es lo último que vemos de este capítulo 7, quiero que veamos primero el clima en donde se está desenvolviendo esta escena del capítulo 7, cómo era el clima. Y con un par de versículos vamos a notar la tensión que hay. De este capítulo 7, no cierre su Biblia, su palabra. Por ejemplo, en el primer versículo del capítulo 7 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces ya empieza con esa pequeña tensión, que él andaba en Galilea porque no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. En el versículo 25 dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿No es este a quien buscan para matarle? Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Entonces procuraban prenderle. En el versículo 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Y en el versículo 44 dice: y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Me entiende cómo era la escena? Lo querían matar, lo querían prender, lo querían llevar, aprender para llevar al Sanedrín o al consejo de ancianos de ellos, pero el fin ya parecía que estaba predestinado por ellos. El fin era matarle, el fin era sacarlo de circulación. Hay un versículo clave, que es el versículo 31, que comienza diciendo así: y muchos de la multitud creyeron en él. ¿Sabes, hermano? Este era el problema que tenían los fariseos y las autoridades del templo, que mucha gente, una multitud, creía en Jesús, empezó a creer en Jesús. Ellos escuchaban murmuraciones del pueblo, lo vimos en los otros capítulos: este enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Otras voces que decían: esta doctrina es verdadera, no como la de los escribas y fariseos, porque él tiene autoridad. Y por otro lado, sí, muchos creyeron en él y se preguntaban: ¿es este el Cristo, el que había de venir? Hermanos, y la multitud iban apoyando al Señor y hablaba y creía, y esto los fariseos no lo podían soportar, porque esto era el fin para ellos, según pensaban. Iban perdiendo autoridad, iban perdiendo credibilidad, iban perdiendo poder, y por eso ellos mismos preguntaron: ¿y este cómo habla sin haber estudiado?
¿De dónde saca estas letras siendo una persona común? Estaban ya furiosos. ¿Por qué? Versículo clave 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Eso era el murmurar, el murmullo, digamos, del pueblo en esa fiesta de los tabernáculos. ¿Subirá a la fiesta? Mirá, están ahí, habla y nadie le echa mano. ¿Habrán entendido que este es el Cristo? Mirá, ¿cómo no era que lo querían matar? Mirá, ahí habla y nadie le dice nada. Ese era el murmullo que escuchaban los fariseos. Y ellos veían que estaba en peligro toda su vida, su estatus, su condición de ser los líderes religiosos. Y bueno, y esto es lo que se estaba tramando. Por eso Jesús, habíamos visto el otro día, le dice: ustedes procuran matarle. La multitud que venía del interior del país, que no sabía de esa interna, decía: estás loco, demonio tiene. ¿Quién procura matarle? ¿Vos estás loco? Pero Jesús sabía a quién iba dirigida esa palabra: a los fariseos y a las autoridades del templo, ¿sí? A los saduceos. Entonces, y antes de ir más profundo a lo que vamos a ver hoy, quiero traerte una parábola que dijo el Señor Jesús, que realmente está, esta escena que yo te estoy describiendo, la está plasmada en una parábola que está en Marcos capítulo 12 y también en Lucas capítulo 20, que es la parábola de los labradores malvados, ¿sí? Jesús dijo así: miren, oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ello de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su vida a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. O sea, antes de empezar, vimos el clima y vimos esta parábola. El Señor Jesús dijo: el padre de familia plantó una viña y la arrendó a unos labradores, pero cuando fue a buscar el fruto, mandó a sus siervos, a uno mataron, a uno afrentaron, a otros apedrearon. Mandó más siervos que hicieron lo mismo. Dice: voy a mandar a mi hijo, le van a tener respeto. ¿Qué hicieron con el hijo? Lo sacaron de la viña y lo mataron. Y los fariseos, mientras escuchaban esa parábola, ¿sabes qué se dieron cuenta? Que estaban hablando de ellos. Ellos habían robado la viña del Señor. Ellos habían apropiado de la religión y habían dejado a Dios fuera de la palabra, fuera de la Biblia. Ellos hicieron de toda la religión, vamos a decirle así, el negocio donde ellos subsistían y vivían. Pero en ese negocio donde ellos tenían su estatus,
su lugar de preferencia, habían abandonado y se habían desconectado con el dueño de la viña, con el verdadero dueño. Y cuando ese dueño mandó a su hijo, lo mataron. Hermanos, más clarito era imposible, pero ellos tenían los ojos cerrados de furia, porque a veces Dios te habla, pero vos cerrás el corazón y no querés recibir la palabra del Señor. Eso le pasó a los fariseos. Clarito estaba, y ellos sabían que hablaba de ellos, pero sin embargo seguían actuando como estos labradores malvados. Entonces, ahora vamos a la historia de hoy. Habíamos terminado en el versículo 44, que los fariseos enviaron a los alguaciles a que vayan a prender a Jesús. Entonces dice el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Se supone que quizás ellos ya estaban en alguna casa, en algún lugar, quizás en el Sanedrín, esperando ahí todos, los principales sacerdotes, los fariseos, para tener ahí un juicio con el Señor, se supone, porque estaban reclamando de por qué no le habían traído a ese lugar los alguaciles al Señor. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, ellos fueron a prenderlo al Señor, fueron con toda la furia, las armas, el poder para ir a prender a ese Jesucristo. Pero cuando le escucharon hablar, quedaron atónitos, quedaron realmente, no sé lo que habrá pasado, me hubiera gustado ver los rostros de estos alguaciles en sus corazones al escucharlo al Señor Jesús hablar, al exponer la palabra. Quedaron anonadados, quedaron maravillados, a tal punto que lo dejaron y se volvieron con las manos vacías. Fueron con toda su furia y volvieron con un corazón maravillado de que nunca habían escuchado a un hombre hablar así. Hermanos, esto me hace acordar, ¿sabes a qué? Al Evangelio. Al Evangelio. El Evangelio es así. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, nosotros también éramos enemigos, que íbamos por el camino y ¿qué contacto podíamos tener con nuestro Señor Jesús sino de afrenta, sino de violencia, sino de mal humor, de pedir, de exigir, de no entender? Éramos enemigos por naturaleza, dice la palabra del Señor. En cambio, igual que estos alguaciles, fueron, pero cuando nos encontramos con el Señor, cuando nos encontramos con su palabra, cuando Él abrió nuestros corazones, hermanos, quedamos rendidos a sus pies, hermanos. Hermanos, es importante saber que nosotros antes de conocer al Señor éramos enemigos de Él. Esa era nuestra condición. Éramos enemigos. Cada cual nos habíamos apartado por nuestro propio camino y le dimos la espalda a este Dios. Cada uno se fue al lado contrario de donde Dios estaba. Éramos rebeldes. Mientras estabas preparando esta palabra, ¿sabes de qué me acuerdo? Me acordaba de nuestros soldados de la isla Malvinas cuando fueron a la guerra. Me veía la diferencia de los soldaditos argentinos, chicos de 19, 18 años, contra los gurkas de los ingleses peleando la batalla. El soldado argentino era joven, tenía hambre, las armas no le andaban, no le daban de comer, pasaban frío, no tenían tecnología. Y hay historias que me gusta escuchar esa historia, que los ingleses se maravillaban de esa valentía de esos jóvenes, pero que no tenían nada para pelear, eran pobres. Ellos tenían trajes térmicos, tenían luces, tenían vista infrarroja nocturna, armas de última generación. Y sin embargo, estos chicos inocentes
por más que te dé lástima, por más que tengas ganas de abrazarlos, eran enemigos. Enemigos. Porque no todos los enemigos son feroces como los generales o los comandantes. Estos estaban ahí porque los mandaron. Y así estamos acá en esta tierra, hermanos, en el reino de las tinieblas, donde dice Corintios que el rey de este mundo encegueció para que no escuchen la verdad del Evangelio. Somos pobres, no tenemos armas, y sin embargo nuestra condición es rebelde a Dios. Y así como ese soldadito, la salvación de ese soldado era, muchas veces para salvar su vida, era rendirse incondicionalmente ante el enemigo de él. Así es el Evangelio. Nosotros cuando nos encontramos con Dios, no éramos otra cosa que enemigos, digno de lástima, digno de misericordia, porque ¿cómo íbamos a pelear con este Dios tan grande? Pero lo único que tuvimos que hacer es sacar nuestra bandera blanca de rendición incondicional ante Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Una bandera que diga, ya está, no quiero vivir más como he vivido, ahora quiero hacer lo que tú quieras. Me venciste, fui vencido. Me postro a tus pies, Señor, quiero ser tu esclavo, quiero pasarme a tu ejército. Fue ahí a donde fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo a veces cuando digo que éramos enemigos de Dios, no miro a la persona mundana como un enemigo, no, me da lástima, un enemigo que yo le tengo misericordia. Por eso hay que tomar en serio nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación, del ministerio de que tenemos que decir, hermano, chiquito, tenés que reconciliarte con Dios, tenés que reconciliarte, sacar la bandera blanca, rendirte a este Dios tan grande y tan bueno, porque sos enemigo de Él. Hermanos, estos alguaciles fueron ferozmente a prenderlo y se vinieron con el corazón maravillados. Nunca un hombre ha hablado jamás así, jamás. Hermanos, estos eran alguaciles del templo. Según algunos teólogos eran levitas. Y sin embargo, estarían todo el día escuchando a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes. Estaban en el templo constantemente. Sin embargo, fueron justo a esa reunión, justo con estos labradores malvados que refunfuñaban con Jesucristo porque le estaban convirtiendo a toda la gente, el pueblo se iba tras él. Justo le fueron los alguaciles a decir, nunca un hombre ha hablado así. Eso sacó lo peor de estos fariseos, no pudieron aguantar eso. Entonces dice en el versículo 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Hermanos, ellos venían con la alegría de que ningún hombre había hablado jamás así, y los fariseos le dijeron, también ustedes fueron engañados. Los alguaciles estaban hablando que nunca habían escuchado a alguien hablar con esa autoridad, con esa gracia del Señor. Los fariseos decían, eso no es ni autoridad ni gracia, eso es engaño. Hermanos, si meditamos en la parábola del trigo, la parábola del sembrador, dice en Lucas 8:12, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, lo vuelvo a repetir, y los junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Acá los fariseos estaban ocupando el lugar del diablo. Los alguaciles vinieron maravillados y los fariseos le dijeron, no, eso no es palabra de Dios, ustedes fueron engañados. Y así como el diablo, cuando vos escuchás una palabra de Dios, muchas veces trata de sacar de tu corazón esa palabra y meterte pensamiento a tal punto de que vos arranques esa palabra que habías escuchado. Así los fariseos, ayudando al diablo, en estos alguaciles, esa palabra que los había conmovido, se la quisieron arrancar. A veces el religioso se cree que está trabajando para Dios,
pero está trabajando para el diablo, hermanos. Está queriendo sacar del corazón de las personas una palabra de Jesucristo mismo, en directo, engañando, confundiendo y tapando la gracia de Dios con otras cosas. Estos fariseos hicieron lo mismo. En vez de decir, ¿y qué hablaron? ¿Y qué escucharon? Nada. Eso son mentiras. ¿Quién es? Jesucristo es un engañador. Y lo que vos escuchaste fueron engaños. Y fuiste engañado. ¿Qué podían hacer estos alguaciles? Y dice el versículo 48, ¿acaso ha creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Los fariseos tratan de hacer creer a estos plebeyos, a estos alguaciles, que quienes no habían estudiado la ley, que estaban mal pensar por su cuenta. Todo lo relacionado a la identidad y al carácter del Mesías debía dejarse totalmente a los expertos. Ellos se creían que ellos eran los expertos. Ellos tenían la palabra, la verdad. Lo demás, no. El fariseo no dejaba que el otro pueda pensar por sí mismo. Tapaban la enseñanza rápido, le sacaron a estos alguaciles el gozo que traían. ¿Sí? Y empezaban, y vamos a ver qué trato que tenían ellos internamente en su corazón con los hermanos que todos los días ellos les ministraban. Dice, ¿acaso algunos de los gobernantes o de los fariseos han creído? Se creían que solamente ellos tenían la autoridad para creer o no creer algo, y solamente ellos tenían la verdad. Hermanos, ¿cuántos hay que no quieren cuestionar nada de lo que aprendieron, porque tienen miedo de haber aprendido algo mal? Entonces, en vez de ir a la fuente, en vez de investigar, en vez de leer, orar, lo que hacen es apagar, censurar y tratar de que esa otra persona ni siquiera piense por sí mismo, ni siquiera busque la verdad por sí mismo. Los avergüenza delante de todo para que se apague esa pequeña luz que había sido encendida en su corazón. Eso es lo que hacían los fariseos. Hermanos, dice el versículo 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos se creían que eran superiores. Ellos se creían que ellos tenían la verdad y que el resto, el que iba a buscar a Jesús, dice, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hermanos, ¿y ellos para qué estaban entonces? ¿Me entiende? Ellos eran los líderes. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de que esa gente conociera la ley. Ellos eran los que le tendrían que haber llevado la palabra, ya que no la tenían. Ellos eran los que tenían que advertir a su pueblo, ya si es que se estaban equivocando en algo. Pero, sin embargo, trataban a sus hermanos de congregación, de todos los sábados donde se congregaban. Esos hermanos lo apoyaban espiritualmente, ponían en ellos como que tuvieran la verdad, pero ellos hablaban de sus hermanos de congregación de esta forma. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hermanos, se les subió a la cabeza el estatus religioso. No sé lo que les pasaba, pero llegaron a un puesto de jerarquía donde en vez de tratar de que los fieles puedan crecer cada día más, que puedan asimilar más la palabra de Dios, que puedan estar cada vez más cerca de Dios, no. Ellos se hicieron una casta, hicieron una elite y empezaron a despreciar al resto. Hermanos, eso era lo que hacían los fariseos. Trataban a la multitud de ignorante y de perversa porque no conocía la ley. Pero la culpa de que esa gente no conozca la ley era de ellos, que tendrían que haberla enseñado, que tendrían que haberla bajado al nivel de ellos para que lo entendiesen.
Dice versículo en el versículo 50, dice: y le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo vuelvo a repetir. El versículo 50 dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Se acuerdan de Nicodemos del capítulo 3 de San Juan? Este Nicodemo, que después, más adelante, lo vemos como si fuera un discípulo del Señor, pero encubierto, estaba en esa reunión. En esa noche estaba dentro del grupo de los fariseos y de los sacerdotes, estaba ahí metido. Y me pregunto, ¿qué diferencia la noche esa con la noche cuando estuvo el encuentro con el Señor? Qué diferente el tema, qué diferente lo que habrá visto en el Señor con la furia que vio con los fariseos. Con el Señor encontró palabras de vida eterna. Con el Señor encontró palabras que realmente lo conmovieron. En cambio, con sus pares, los fariseos, encontraban juicios, amenazas, desprecio. Entonces, como que no pudo más Nicodemo y tuvo que ahí saltar y por lo menos poner un poco de luz en ese momento. Entonces les dice a sus pares: ¿acaso nosotros vamos a juzgar a alguien sin conocer lo que habla, lo que se dice de él, sin escucharle hablar? ¿Acaso nosotros estamos juzgando a estos alguaciles? Pero estos alguaciles por lo menos lo escucharon hablar a Jesús. Y miren lo que dice: vienen maravillados, pero nosotros lo escuchamos hablar a él. Y no lo habían escuchado hablar. Y si lo escucharon, fueron todas las reprimendas que Jesús les dio. Pero también Nicodemo, con esa intervención, estaba diciendo que están actuando mal los fariseos, porque era la obligación de ellos escuchar al Señor. Dice: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿De dónde saca Nicodemo esta reprimenda? Bueno, en Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor. Hermanos, ellos no podían admitir un falso rumor, ellos tenían que investigar, saber la verdad. No te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Éxodo 23:1, hermano. Dios ya le había advertido que no tenía que hacer lo que estaban haciendo esa noche en la oscuridad. Y en Deuteronomio 1, versículos 16 y 17 dice así: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Hermanos, oíd entre vuestros hermanos y juzgad. Hermanos, eso es lo que le estaba diciendo Nicodemo. Tenemos que oírlo, tenemos que juzgar, pero no por nuestra rabia interna, no porque se nos está yendo nuestra congregación. No, tenemos que oírlo y ser justos. Eso le estaba reclamando Nicodemo. Esta no fue una buena noche para los fariseos. Esta fue una noche realmente muy fea. Ellos veían que se le estaban yendo la congregación. Ellos vieron que vinieron los alguaciles con las manos vacías, diciendo que nunca jamás habían escuchado a un hombre hablar así. Pensarían dentro de ellos: ¿cómo? Y todos los sermones que yo te di, todo por tierra. Y ahora en medio de ellos aparece uno que dice: estamos haciendo las cosas injustamente, no como la palabra de Dios nos indica. Una noche negra. Entonces respondieron con furia los fariseos
y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Primero, que la verdad que ellos tildaban a todos de ignorantes, y ellos eran ignorantes, porque Jesús no era Galileo. Jesús nació en Belén. Más tarde vivió en Galilea, pero nació en Belén. Primer punto. Y segundo punto, que dice: escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Y volvieron a narrar, porque Jonás era Galileo, de la tierra de Zabulón, y Nahum también era Galileo. Y aparte dice: escudriña y ve. Y el resto de los profetas, la mayoría que están en el Antiguo Testamento, no se dice el origen, ¿no? Vos lo lees en hebreo, en griego, lo que sea, y no encontrás el origen de muchos de los grandes profetas, de dónde eran. Sin embargo, ellos exigían que Nicodemo escudriñe las Escrituras, como que era un ignorante, como que era un tonto. Sin embargo, los ignorantes y los necios en esa noche eran los fariseos, y fueron los fariseos. De Galilea nunca se levantó profeta. Y si realmente Nicodemo se pondría a escudriñar y a estudiar y a hacerles caso a ellos, hubiera encontrado a un Jonás o hubiera encontrado a un Nahum. Y así termina el versículo 53: y cada uno se fue a su casa. Hermanos, para terminar quería hablar sobre dos puntos. Primero, el estado en donde habían llegado los fariseos a estar, ¿no? Ellos realmente estaban en una posición de mucho orgullo, donde se creían que no podían aprender nada nuevo. Estaban ya formando parte de una élite, como si ellos fueran los salvos, los justos, y el resto de sus hermanos eran la porquería, la gente maldita que no sabía la ley. Y ellos se creían que la sabían toda y que estaban rodeados de ignorantes. Y qué feo es ese orgullo, qué feo es ese orgullo para los religiosos. Ese orgullo que no te permite aprender nada nuevo porque te crees que te la sabes toda. Ese orgullo que empezás a despreciar al otro. Ese orgullo que empezás a menospreciar las ideas de los demás. Vos siempre tenés la razón, vos no tenés nada nuevo que aprender. Vos lo que aprendiste de chico, así vas a morir porque ya está, lo sabes todo. Pero hay dos versículos que están en la Biblia. El primero está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, que dice así: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Te lo vuelvo a repetir. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermanos, si uno leyera esto todos los días, tendríamos el corazón abierto para cada día aprender algo nuevo de la palabra del Señor. Cuando vos vas a la palabra del Señor con este espíritu, con este versículo, con este sentimiento en tu corazón, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si uno iría a las Escrituras con este espíritu, siempre sacaríamos algún tesoro de la palabra del Señor. Pero si vos vas a la palabra diciendo yo ya lo sé todo, no hay una verdad que me haga cambiar algo de lo que yo ya creo después de tantos años de creyente, nada me va a hacer trastabillar, yo ya lo sé todo. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué tesoro vas a sacar de la palabra del Señor? ¿Qué te va a hablar Dios con un corazón cerrado como el de un fariseo? El segundo versículo que siempre con mi hermano José Recalde, cada vez que nos vemos prácticamente como un mantra, no existe un mantra, pero siempre estamos con este versículo. Mire, lo encontramos por eso, lo encontramos hace 2 años y nos encanta. Job 26:14 dice así: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos,
y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Hermano, tengo, ¿cuánto? ¿20 años de creyente? ¿30 años de creyente? Bueno, apenas estoy a la orilla, en el borde de todo lo que Dios tiene para darme y para enseñarme. Por eso dice Job, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y por más que estoy 20 o 30 años en el Evangelio, ¿sabes qué? Como continúa este versículo, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Hermanos, todavía no hemos escuchado nada de todo lo que tenemos para escuchar, de lo que Dios tiene para decirnos. Hermanos, todavía no he aprendido nada más que estoy en la orilla de un océano de todo lo que Dios tiene para darme. Por eso lo menos que tengo que tener es un corazón de que yo me la sé toda. Lo mínimo que tengo que es ir al Señor, Señor, no sé nada. Abre mi corazón, abre mi entendimiento. Ayúdame, Señor, a que esta palabra se haga carne en mi vida, que me cambie, Señor. Porque si no voy con una actitud así, como dice el Salmo, el corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Pero dice el proverbio, a los altivos los miro de lejos, de lejos. Abominaciones a Dios los ojos altivos. Pero un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. No solo tenemos que contristar nuestro corazón para pedirle perdón por algo malo que hemos hecho ante nuestro Dios, también ir a la palabra con un corazón humilde. Enséñame, Señor. Quiero aprender, Señor. Quiero realmente que tú me hables a mi vida. Eso es lo que quería compartir. Y como último, el título que hoy, con lo cual fuimos convocados en esta tarde, ¿no? La diferencia entre Juan el Bautista y los fariseos. Como hemos empezado hoy con la parábola de la viña del Señor, como vemos en la historia y como vemos en este capítulo 7, los fariseos querían ser los intermediarios entre Dios y los hombres. Querían meterse ahí en el medio. Querían ser el peaje obligado a pagar si vos querías tener un encuentro con Dios. Si no pasabas por ese peaje, eras un maldito, según ellos. Eras un despreciable. Si vos no sabías lo que ellos tenían para enseñarte, maldito eras. Eras abominable. Solamente ellos tenían la verdad. Ellos querían meterse entre Dios y vos. Si los alguaciles vinieron con una alegría, ellos se la sacaron del corazón. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar entre Dios y los hombres, como un peaje a pagar. Sin embargo, los del equipo del Señor fueron distintos. Y este hombre tan grande que Jesús dijo que fue un gran siervo de Dios, que fue Juan el Bautista, no se puso en el medio entre vos y él y Dios. Entre el creyente y Dios no se puso en el medio. Él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él se haga grande, pero que yo me haga cada vez más chico. No quiero estar en el medio entre vos y Dios. Hermanos, cuando leímos en este capítulo 7, dice, el que quiere hacer la voluntad del Padre sabrá si la doctrina es mía o de la del que me envió. Pero el que quiere agradarse a sí mismo, su propia gloria busca. Hermanos, Juan el Bautista quería menguar y los fariseos querían apoderarse de la viña, querían hacerse los dueños. Y sabes que en la actualidad, si vos te descuidás, pasa lo mismo, hermano, pasa lo mismo. Cuando Jesús murió en la cruz, se rompió el velo del templo. Y según el libro de Hebreos, eso significaba que gracias a su muerte, gracias a su obra en la cruz, nosotros tenemos libre entrada y acceso al altar de la gracia del Señor. Desde el día que murió el Señor Jesús, nos abrió un camino para ir al Padre a través de Él.
un camino directo donde nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestra lectura diaria, todo podemos ir directamente al Señor. Sin embargo, constantemente hay gente que quieren ser el peaje, aún en la actualidad. ¿Querés leer la Biblia? Y vienen los falsos apóstoles y profetas que quieren ser el peaje. No, yo tengo la palabra que vos necesitas. ¿Querés, ahora lo último, querés alabar a Dios? No, yo soy el salmista al que tenés que recurrir para cantar una canción. ¿Querés tener sanidad? No, yo soy un ungido que tengo el don de sanidad. Quieren ser los peajes para que vos llegues a Dios. Hermanos, es el mismo espíritu de fariseo que quiere arrebatarle la gloria a Dios para meterse entre medio. Pero hay un versículo en 1 de Timoteo 2:5 que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, cuando un siervo de Dios no te ayuda a que vos vayas directo a Él y se quiere meter en el medio, eso no es del estilo de Juan el Bautista, sino del estilo de los fariseos. Un verdadero siervo de Dios te enseña: hermano, tenés libre entrada, ora vos por tu problema primero. ¿Cómo viniste a pedirme oración a mí y vos no te tuviste 15 minutos en encerrarte vos mismo a buscarlo al Señor? Hermano, vos sos hijo de Dios. Vos clamás y Él te va a responder. Hermano, aún no está la palabra en tu boca y Dios la sabe toda. Hermano, yo no quiero ser intermediario ni el peaje que vos tenés que pagar. Hermano, ¿querés una palabra de Dios? Lee la Biblia, búscalo, levantate temprano. Eso es lo que te dice un siervo de Dios. Pero sin embargo, el fariseo actual, él quiere ser el peaje que vos tengas que pagar. Él quiere ser el que te traiga la palabra para que vos no la busques en la Biblia. Esta es la palabra fresca. Mentira. Él quiere ser el intermediario de tu oración por sanidad o por un milagro o por lo que sea. Como si vos no fueras ungido por el Señor también, según 1 de Juan. Hermanos, vos estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, vos sos templo del Espíritu Santo. No sos una pavada. Sos un templo viviente y andando. Vos sos el evangelista que Dios tiene en este mundo, en tu barrio, en tu fábrica. No sos una pavada. Por eso, el siervo, al estilo de Juan el Bautista, te va a decir: hermano, esforzate, vos buscalo a Dios, encontrate con Él, buscá su palabra, orá. Pero el siervo, al estilo fariseo, le va a querer robar la gloria a Dios, ser Él el ungido, el héroe, el profeta, el sanador. Y Jesucristo nos enseñó en este capítulo 7: el que quiere hacer la voluntad del Padre va a ver si la doctrina es mía, pero el que busca su propia gloria, te das cuenta, pues él quiere robarle la gloria al Señor metiéndose en el medio. Hermanos, no tenemos intermediario. Tenemos libre acceso al trono de la gracia.